Mis queridos hermanos, aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes la palabra de Dios en la iglesia Cristo en nosotros. Bienvenidos a cada uno de ustedes. La semana pasada comenzamos con una serie de predicaciones cuyo objetivo es contestar la pregunta ¿qué es la iglesia? Así que el domingo pasado en nuestro culto presencial estuvimos analizando Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, que nos habla de ese momento particular en que Jesús pregunta a sus discípulos ¿qué dice la gente que soy yo? No es que Jesús tenía un problema de identidad o una crisis de identidad, sino que Él estaba buscando una respuesta para ver el alcance que estaba teniendo su ministerio, sus predicaciones y cada uno de sus hechos. Pero después de escuchar la respuesta del público en general, Jesús hace una pregunta particular a sus discípulos. Ahora quería saber qué opinaban sus discípulos que le habían visto predicar, que le habían visto hacer los milagros. ¿Quién era Él también para ellos? Así que le pregunta, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Entonces, mientras los otros guardaban silencio, el que irrumpe con una respuesta es Pedro, y lo podemos leer allí en Mateo capítulo 16, versículo 16, que dice así: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús responde: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Jesús hoy te preguntara, ¿quién soy yo?, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Será una respuesta aprendida de memoria por imitación a otros? ¿Será una respuesta similar a la mayoría de la gente o por lo menos de aquellos que dicen ser cristianos? No vale copiarse de Pedro, porque justamente eso es lo que hicimos mal por mucho tiempo. No se puede vivir de una espiritualidad prestada, de lo que otro experimentó. La respuesta que sirve, la respuesta valedera, es aquella que podemos dar cuando Cristo mismo se nos revela, cuando hacemos de la experiencia de Cristo nuestra experiencia, cuando hemos muerto a nosotros mismos para vivir la vida de Cristo, cuando dejamos de comer lo que nos es agradable a nuestros propios ojos y comemos del fruto del árbol de la vida, que es Cristo mismo. La iglesia que Cristo está edificando no está basada en opiniones personales, ni en doctrinas de hombres, ni siquiera en buenas acciones que con mi propio esfuerzo yo pueda hacer para tratar de alguna forma de agradar a Dios o comprar sus bendiciones. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, esto es lo que acabas de decir. Esto no lo aprendiste por la calle, no lo aprendiste en la sinagoga, no te lo enseñó ningún maestro, ningún ser humano, ni carne ni sangre, dice Reina Valera, sino que el mismo Padre te lo reveló. Es que el Evangelio mismo es una vida práctica, no tiene que ver con teorías. Es el día a día, es el cada momento en donde Jesús se refleja, se ve en cada uno de aquellos que decimos ser sus seguidores. Cuando la gente te ve a Cristo. Si eso es así, quiere decir que sos parte de la iglesia que Él está edificando. El Evangelio, lo venimos diciendo hace rato, no es una acumulación de pensamientos, ideas o doctrinas. El Evangelio es una persona y es Jesucristo mismo. Por eso Él quiere revelarse a tu vida. Porque si Él no se te revela,
te es difícil de comprender, te es difícil de entender, te es difícil de creer, te es difícil asimilarlo. Lo que no se te revela es muy difícil experimentarlo y lo que es peor, es muy difícil disfrutarlo. Pero esto hasta aquí es lo que vimos el domingo pasado en nuestro culto presencial. Ahora vamos a ver un versículo más, lo que Jesús le dice a Pedro en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento aparece la palabra iglesia. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, iglesia aparece 74 veces en la versión Reina Valera. Y también la palabra iglesias en plural aparece 37 veces. El término iglesia proviene del griego eclesia o eclesia, del latín ecclesia y nuestro español iglesia. Para los griegos, la palabra eclesia tenía un significado especial. Significaba los convocados de afuera. Era un grupo de personas convocados por la autoridad de un determinado lugar o comunidad para tomar decisiones con respecto a la vida diaria de ese lugar. Era como una cámara de diputados. Esas personas convocadas eran personas conocidas o influyentes o económicamente fuertes que eran capaces de decidir los asuntos de la comunidad en donde vivían. Ahora, para los romanos, eclesía era otra cosa. Era un espacio en terreno extranjero, como una especie de embajada en donde allí se constituía el representante o los representantes del gobierno de Roma. Casi siempre, o mejor dicho, siempre que ustedes veían una eclesía romana, ustedes encontraban un cartel que decía Roma domina o Roma gobierna. Y toda persona que atravesaba aquella puerta era considerada que estaba en el mismo reino de Roma o imperio de Roma. Y esa persona se sentía a salva, se sentía protegida. En Roma se proclamaba César es el Señor, y por supuesto en aquella eclesía también. Todos aquellos que estaban bajo la protección del gobierno de Roma decían: en ningún otro hay salvación, solamente en nuestro César. Y eso fue un verdadero problema, porque nuestros primeros hermanos, los cristianos de la iglesia primitiva, ellos decían: Jesús es el Señor. Y decían, como dicen Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ellos hablaban de Jesús. Y eso causó todo tipo de estupor en el gobierno de Roma e hizo que nuestros hermanos fueran perseguidos y aún fueran ejecutados. Pero además estaban los judíos, los hebreos que estaban bajo la autoridad de Roma. Ellos tenían lo que se llamaba las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Cuando sobre la nación de Israel, sobre el pueblo judío, venía una ocupación o persecuciones, y vaya que sufrieron un montón de persecuciones e invasiones, mucha gente lo que hacía era huir a otra ciudad o a otra región. Y lo primero que hacían esas personas que huían de un determinado lugar era buscarse uno al otro y formar así lo que se llama una sinagoga. El objetivo de las sinagogas no solamente era encontrarse o reunirse, sino mantener la cultura, el idioma y las creencias judías. En las sinagogas, por ejemplo, se estudiaba y se leía la Torá,
es decir, las Escrituras. Eso era sagrado para un judío. Y allí se comunicaba todas las tradiciones del pueblo hebreo. Ellos trataban de preservar eso. Esa era su tradición, esa era su forma de vida y lo seguían respetando, no importa en dónde estén. Pero eclesía y sinagoga son conceptos totalmente diferentes. Jesús toma el vocablo eclesía y lo utiliza para identificar este nuevo pueblo suyo que estaba creando y que luego lo va a ir edificando, como él mismo dijo. Ahora él lo llama iglesia y más tarde lo llamará su propio cuerpo, su novia y su futura esposa que él volverá a buscar. Cualquier persona que en esa época se sumaba a la iglesia entendía que Cristo era el Señor y que Cristo lo había convocado para ser parte de ese cuerpo, pasaba a ser miembro de ese cuerpo o de esa comunidad. Pertenecer a la iglesia no era una cuestión de costumbre o de rituales que tenían que cumplir, sino que ahora vivían una nueva vida donde Cristo era su Señor. Por lo tanto, lo que Cristo decía, lo que Él quería que ellos hagan, es eso exactamente lo que ellos trataban de llevar adelante. También es muy importante comprender que para los apóstoles, como para la iglesia primitiva, nunca hubo duda de quién era la roca sobre la cual se estaba edificando la iglesia. Ellos entendían que Jesús es, fue y será la roca. Él es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. Pablo más adelante lo dice así en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia no estaba edificada sobre Pedro o sobre Pablo, como algunos dicen o decían, especialmente en aquellos tiempos, y algunos hasta hoy todavía lo siguen afirmando. La iglesia está fundada y edificada sobre Cristo, porque Cristo es aquel Mesías prometido que había venido en forma humana para que con su muerte y su resurrección se iniciara este nuevo tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, que Pablo más adelante lo llama el misterio escondido por siglos. ¿Y cuál es ese misterio? Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, es decir, el Evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, conocer a Dios, experimentarlo y disfrutar de Él ya no era un privilegio solamente de los judíos, sino que ahora era para todos, para toda la humanidad. No importa si era judío o no judío, si era judío o si era gentil. En Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27 dice lo siguiente: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos
y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, su iglesia. Versículo 27, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Es decir, Cristo vino y cumplió con todos los requisitos que la ley exigía de cada uno de nosotros. Requisitos que nadie pudo ni podría cumplir en todos estos años. Dice que Jesús llevó en la cruz del Calvario todos nuestros delitos y nuestros pecados, y Él nos declara justos delante de Él, nos reconcilia con Dios y nos da la posibilidad de recuperar ese estado de gloria que un día lo perdimos en Adán. ¿Y cómo recuperamos? Naciendo de nuevo. Dios no restaura, Dios no parcha, sino que dice que Él nos hace nuevo. Somos una nueva creación, somos una nueva naturaleza. Y nos dice en Juan capítulo 1, versículos 2 y 13 lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Al recibir a Jesús en nuestras vidas, al creer en su obra redentora y poderosa en la cruz, somos declarados hijos e hijas de Dios, nacidos de vuelta, engendrados por Dios mismo, no porque yo quise ser un hijo de Dios, no, dice que fuimos engendrados no por voluntad de carne, sino por Dios mismo. Antes estábamos muertos, éramos como unos zombies, muertos pero vivos, pero ahora que Cristo vino por su amor y por su voluntad, fuimos declarados hijos y vivificados. Entonces Él vino a vivir en nosotros y nos incluye en su cuerpo, que es su iglesia. Es por eso que es fundamental entender lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 16, versículo 18, Él dijo: edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. ¿Cuántas iglesias Jesús está edificando? Una. ¿Y cuál es esa iglesia? La de aquí, la de allá, la de más allá, la grande, la pequeñita, la muy conocida, la desconocida totalmente. Jesús nunca dice estoy edificando mis iglesias. Él dice estoy edificando mi iglesia, porque la iglesia del Señor es una y está compuesta por todos aquellos que son, que fueron y que serán hijos e hijas de Dios. A todos aquellos que Cristo se le ha revelado y se le sigue revelando en cada una de nuestras circunstancias. Esto significa que a la iglesia no lo edifica el hombre, ni tampoco una institución. El único que edifica la iglesia es Cristo, y si Él lo edifica, lo hace como Él quiere, según sus propios propósitos. En los próximos encuentros vamos a ir ampliando un poco más este concepto. Pero también es lindo leer lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué alivio esto! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué paz me da! ¿Quién añade a la iglesia? ¿Yo? ¿Vos? ¿Quién suma miembros a la iglesia? ¿La institución? ¿Nosotros con nuestros propios esfuerzos? ¿El evangelista? ¿El pastor? ¿Y por qué Cristo es el que añade? Y básicamente porque Él es el que
hizo toda la obra para que vos y yo seamos parte de su iglesia, de su cuerpo. Él nos llama, Él nos convence de pecado, Él nos resucita en una nueva criatura, Él nos llena con su Espíritu Santo, Él viene a vivir a nuestra vida y Él es el que nos vendrá a buscar nuevamente. Cristo edifica la iglesia, Cristo nos reconcilia con el Padre, Cristo nos llama y Cristo es el que añade cada día los miembros a su propio cuerpo. Esto nos lleva a una gran conclusión. La iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente que Él convoca y que Él se les revela. Yo sé cuál es tu respuesta. Sí, pastor, eso ya lo recontra sabemos. ¿Cuántas veces ya se dijo esto? Pero solamente que así nos acostumbramos a decir. La iglesia es aquel lugar donde nos reunimos. Ahora bien, estamos ya trabajando hace un tiempo en que es importante cambiar nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje. Porque lo que nosotros decimos, eso es lo que pensamos y eso es lo que creemos. Los cristianos debemos en este tiempo especialmente reevaluar todo nuestro lenguaje, porque lastimosamente hicimos y estamos haciendo mucho daño a la gente, porque hablamos mal, no hablamos lo que es correcto. En nuestros lenguajes, en nuestras canciones, en nuestras prédicas y aún en nuestros libros tenemos una mezcla de conceptos, de ideas. Mezclamos cosas del antiguo pacto con cosas del nuevo pacto. Eso nos hace creer cosas que Dios nunca dijo, o nos hace esperar cosas que Dios nunca prometió que Él nos daría. Así que vamos a ver algunos ejemplos de mal uso del término iglesia. Mi iglesia está en tal o cual lugar. La vez pasada vi un anuncio. Este fin de semana, decía el anuncio, inauguramos la nueva iglesia. Pensé que era un grupo nuevo que empezaba a congregarse. No, era un templo, un edificio que se estaba levantando y se iba a inaugurar. Y así nos acostumbramos a hablar mal. Entonces decimos, por ejemplo, ¡qué linda iglesia! Porque tiene un hermoso diseño, una hermosa arquitectura. Por ejemplo, si vas a Europa vas a ver grandes y hermosas catedrales, lindas iglesias, pero resulta que esos lugares están vacíos. O si allí van algunos, simplemente van por tradición o por costumbre. ¿Es eso una iglesia realmente? Si el Señor convocó, ¿en dónde están aquellos que Él convocó? ¿No vinieron? ¿No obedecieron a su Señor? Entonces yo me preguntaría, ¿es Cristo su Señor? Solemos también decir, esta es una iglesia moderna, porque usa tecnología de vanguardia, porque usa un hermoso sistema de sonido, o pantallas LED, o tiene confort en sus sillones, en el ambiente. Pastor, ¿está mal usar tecnologías o nuevas tecnologías? No. Claro que no está mal. Usemos todo aquello que nos permite o nos permitiría entregar el mensaje de Jesucristo con la mayor calidad y la mayor excelencia posible. Pero no llamemos a esos salones modernos, a esos auditorios modernos, iglesia moderna. Iglesia, recuerdan, son aquellas personas que Cristo se le ha revelado. Y cada día esas personas se parecen más y más a Cristo. Y esa congregación se parece a Cristo porque es su cuerpo. En la iglesia primitiva, cuando alguien decía iglesia, a nadie se le cruzaba por la cabeza pensar en un edificio, sino que iglesia eran todos los creyentes que se reunían en un determinado lugar. Otra mala expresión de iglesia es vamos a la casa de Dios. Iglesia igual casa de Dios. Hay una canción muy conocida, bienvenidos a la casa de Dios.
qué provoca esto en la gente? Que en ese lugar, en ese edificio, en ese salón, en ese templo, allí vive Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 23, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amaré, y haremos nuestra vivienda en Él. Hoy la casa de Cristo soy yo y sos vos. Y quizás alguno podría decir, no, pero también hay un pasaje bíblico que dice que en donde están 2 o 3 reunidos, allí está Cristo. Y claro, por supuesto, si estás vos, está Él y estoy yo, los 3 reunidos. ¿Y quién vive en nosotros? Cristo. Sebastián no vive, él no vive, ella no vive. ¿Quién es el que vive en nosotros? Cristo. Entonces cuando nos reunimos, ¿quién está allí? Cristo. Es por eso que Él dice, en donde estén reunidos 2 o 3, yo voy a estar allí. Esto también significa que yo no tengo que ir a un determinado lugar para encontrarme con Él o hacer algo para encontrarle a Él, porque Él ya nos encontró y dice que ahora vive en nosotros. Este cambio del lenguaje es un cambio abismal con respecto al antiguo pacto. Antes Dios estaba con su pueblo. Antes Dios estaba con David. Antes, para que Dios vaya a la guerra con ellos, tenían que llevar el arca del pacto. Entonces Dios allí lo acompañaba. Pero ahora dice que está en nosotros. Por lo tanto, Cristo está en su pueblo. Ya no es necesario ir a ningún lado para encontrarse con Él, como lo era antes en el tabernáculo, que la gente se tenía que acercar a ese lugar o al templo de Salomón. Ahora no hay que ir a ningún lugar, porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Es nuestra realidad. Es decir, que tampoco existe tal cosa como tenés que venir a mi iglesia para encontrarte con Dios. Si tu deseo es que tu amigo, que tu vecino, que tu compañero de trabajo, tu familiar conozca a Cristo, lo que tenés que hacer es compartir al que vive en vos, a Cristo mismo. Y entonces Él se va a encontrar con Cristo. Otro muy mal uso de la palabra iglesia. En la iglesia hay que portarse bien. ¿Te dijeron esto alguna vez? Hay muchas personas que cuando atraviesan las puertas de nuestros salones cambian su semblante, cambian su expresión, se ponen serios, algunos hasta se ponen cara larga, hablan despacito, caminan como en cámara lenta. Todo esto, ¿por qué? Porque allí está Dios y no hay que hacer nada que lo pueda irritar, que lo pueda molestar. No sé, como que si Dios está durmiendo a las 7 y si hacemos algún ruido, Él se va a despertar y nos va a castigar. Y además, si está despierto y te portas mal, Él te está mirando, Él todo lo ve. Por ejemplo, se dice, en la iglesia no se miente, en la iglesia no se dice malas palabras, en la iglesia no se viste con determinadas ropas que muestran más de lo debido. Ahora te pregunto, si vos sos un cristiano, si Cristo vive en vos, ¿quiere decir que fuera del salón podés mentir? ¿Fuera de ese lugar donde te congregás podés decir malas palabras? ¿En las calles, en las fiestas donde te invitan, podés vestirte de cualquier manera, hasta mostrando o insinuando mucho más de lo que se debe? Todo creyente tiene a Cristo viviendo en él. Por lo tanto, todo lo que hace, todo lo que dice y todo lo que continuamente es su comportamiento en la vida diaria debe mostrar a Cristo, que ahora vive en cada uno de nosotros. Miren, es tan errado esto que es el lugar donde nos congregamos, en la casa de Dios, que aún dentro de la casa de Dios, entre comillas, tenemos lugares especiales. Por ejemplo, el altar de la iglesia. Allí Dios está con una presencia más fuerte. Pero hoy en día en la iglesia ya no hay altar. Eso era en el antiguo pacto, en el tabernáculo.
donde había un atrio, donde había un lugar santo, en donde había un lugar santísimo, donde había altares. Antes se podía decir que estaba cerca del altar o lejos del altar, los que se sientan cerca del altar o los que se sientan en el fondo. Yo no sé por si no te enteraste, en la iglesia no existe tal cosa, porque Cristo ya se sacrificó de una vez y para siempre por todos nosotros, dice el libro de Hebreos. Es decir, que en el salón en donde nos reunimos no hay lugares en donde la presencia de Dios es más fuerte, en donde si te acercas vas a tener más unción, en donde si te acercas estás demostrando que quieres rendir tu vida a Él. ¿Cuántas veces escuchamos decir, acérquese a Dios, acérquese al altar? Aquí vamos a orar para que ustedes reciban a Dios. Es una gran equivocación. Otro término que también usamos mal con respecto a este lugar del altar es, para subir al altar, como allí está más fuerte la presencia de Dios, tenés que estar en santidad. No debe ser toda nuestra vida de santidad, porque ahora ya no vivo yo, sino que Cristo en mí. Creo que tenemos que cambiar algunas partes o algunas frases en nuestro vocabulario evangélico. Escuché una vez a alguien decir a un hermano que se había alejado de la iglesia, de la congregación, ya no se estaba congregando, pero decidió un día volver. Entonces este hermano que le estaba aconsejando le decía, bueno, ahora vas a tener que ir despacito, vas a tener que comenzar de abajo. Y yo me preguntaba, ¿dónde es abajo en la iglesia? Tremendo, ¿verdad? Solemos decir también la iglesia del pastor fulano, la iglesia del pastor Galeano, ¿sí? No, la iglesia no es del pastor, la iglesia es del Señor. Él dijo, es mi iglesia la que yo edifico. En la iglesia no manda el pastor, en la iglesia manda nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cristo, el que se nos reveló. Entonces, la iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente. Si has creído en Cristo, si lo has recibido, si has nacido de vuelta, entonces eres salvo y eres parte de su iglesia. Fuiste convocado por Dios para ser parte de su cuerpo porque Él te incluyó en Él. Entonces llegamos a una segunda conclusión. La iglesia está compuesta por gente que Cristo se le ha revelado, que ha nacido de vuelta. Ojo, esto también pareciera, eso también ya lo sé. Además, desde que comenzó a predicar está diciendo, ojo, la iglesia no está compuesta por gente que asiste regularmente a las reuniones nuestras, o a los que están en la lista de miembros, o aquellos que son más antiguos, o aquella que pertenece a determinada familia. Tampoco por aquellos que tienen un determinado ministerio o que cumplen alguna función en la iglesia, por más que esta función sea recontra espiritual. Miremos lo que dice Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso dijo Jesús. Versículo 22. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, que estaban cumpliendo alguna función en la iglesia. Pero yo les diré, dice Jesús claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Tremendo, tremendo esto. Dice, obreros de maldad. Pero no es que echaban demonios, sanaban enfermos. No, yo no le conozco, entonces no están trabajando para mí, dice Jesús. En una encuesta que se hizo aquí en nuestro país, se obtuvieron los siguientes resultados. De cada 10 creyentes, 5 no oran todos los días. De cada 10 creyentes, 7 no leen sus Biblias todos los días. Pero de cada 10 creyentes, 9 cumplen o hacen alguna tarea
dentro de las iglesias. Es decir, que trabajan para un Dios que no conocen. Los que integran la iglesia del Señor son las personas que Jesús está edificando. Él los conoce y ellas conocen a su Señor. La tercera conclusión que llegamos es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y finalmente leemos Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me gusta como dice la Biblia en lenguaje sencillo. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Estos versículos son claves, queridos hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la suma de todos los miembros. La iglesia no es individuo. Esto también lo dijimos el domingo pasado. Yo no puedo decir que soy la iglesia y ando solo por allí. Nunca vas a ver un riñón por allá, un corazón por allá, un dedo por allá, la oreja por el otro lado. ¿Qué tal? Yo ya sé que soy iglesia. No, este es un término que usamos mal. Yo soy la iglesia, por lo tanto no necesito congregarme. Es importante congregarse porque somos parte de un cuerpo y el cuerpo funciona cuando la cabeza ordena y todos los miembros unidos entre sí llevan adelante lo que la cabeza ordena que tenemos que hacer. Cristo vino a establecer un reino, su eclesía. Es el lugar en donde Él gobierna. Sin embargo, existe un modelo de iglesia que se está construyendo en base a deseos humanos, según el corazón y el gusto de las personas. Las personas van a Dios, o lo que es peor, van a la iglesia buscando satisfacer sus propios deseos de éxito y no para someterse al señorío de nuestro Dios, al gobierno de nuestro Dios. Es por eso que hay una necesidad urgente de devolverle la iglesia a su Señor, de ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Es una visible contradicción construir una iglesia como a nosotros nos gusta en vez de hacerlo como el dueño, como su Señor desea que sea construida. Después de todo, Él es el dueño. Él hizo los planos, Él elige los materiales y Él elige el mobiliario que va a ser parte de su iglesia, porque esencialmente todo le pertenece a Él y Él es el que debe quedar satisfecho. Lastimosamente hemos caído presos de la frase que dice: el cliente siempre tiene la razón. Y entonces hemos levantado comunidades, iglesias, entre comillas, que todo el tiempo trata de complacer al visitante para que venga en primer lugar, para que se quede en segundo lugar y que en ese lugar se sienta bien, se sienta digno, se sienta satisfecho. Para terminar y para concluir este compartir del día de hoy, la iglesia está compuesta por todos aquellos que Cristo se les reveló, aquellos que han creído que Cristo es el Hijo de Dios y ahora entienden que Cristo es su Señor, que es su cabeza y que cada uno de nosotros somos parte de su cuerpo. Entonces, en la iglesia ya no se hace lo que yo quiero, lo que yo digo. En la iglesia se hace lo que Cristo, la cabeza, dice. Y cuando Él nos convocó, cuando Él nos incluyó, entonces hay
mover, un deseo de estar en comunidad, porque somos parte de un cuerpo. Yo no me puedo decir, bueno, hoy no voy. Hoy el Señor me convocó y la verdad que hoy no tengo ganas de ser cuerpo, de estar en el cuerpo. Hoy el riñón se toma descanso. Hoy el pie no va donde está la cabeza. Hoy los brazos hacen huelga. No, eso no puede existir. La iglesia es todos aquellos que fueron convocados por el Señor para formar parte de su cuerpo y así hacer en unidad lo que Él quiere que nosotros seamos. Esa es su visión, ese es su plan, ese es su reino, esa es su iglesia. Que tengan una buena semana, que Dios se le pueda revelar aún más cada día cuando vayan a orar y a leer las Escrituras. Y va a haber una pregunta esta semana. La pregunta que vamos a reflexionar en esta semana es: ¿soy parte de su iglesia? ¿Soy parte de esa iglesia que Jesús está edificando? Te dejo la pregunta para que lo pienses, lo reflexiones y Dios se te pueda revelar. Nos vemos la semana que viene en nuestro encuentro presencial.